Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las estrellas más queridas de la televisión turca, alguien que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional. Sí, estoy hablando de Can Yaman y prepárense, porque tenemos una historia que va a sorprenderlos. Resulta que sus fans, sí, sus fervientes seguidores, le hicieron una petición muy particular, una que involucra el futuro y el deseo de una nueva generación. Y lo que hizo Can Yaman ante esta petición, bueno, digamos que fue algo que generó mucho revuelo y expectativa. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues quédense conmigo hasta el final porque les voy a contar todos los detalles, la reacción de Can, y qué significa todo esto para sus admiradores. Y antes de que nos adentremos en esta historia tan interesante, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Aprieten ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el contenido que más les gusta. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, este actor turco que se hizo mundialmente famoso por sus papeles en telenovelas como Erkenci y Dolunay, es conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y su talento para la actuación. Pero más allá de los escenarios y las pantallas, Can Yaman también es una figura que genera un gran interés en su vida personal. Sus relaciones, sus proyectos futuros y sí, hasta sus deseos más íntimos, son seguidos con lupa por miles de personas en todo el mundo. Y es precisamente en este ámbito, el de sus aspiraciones personales, donde sus fans han decidido intervenir de una manera muy especial. Imaginen esto, miles de seguidores de un actor que lo admiran profundamente, que han seguido cada uno de sus pasos, que han vibrado con cada uno de sus personajes. Estos fans, en su mayoría, han desarrollado un vínculo muy fuerte con él, casi como si fuera parte de su familia. Y cuando uno quiere a alguien tanto, a menudo desea lo mejor para esa persona, incluyendo, en muchos casos, la formación de una familia. Y eso es exactamente lo que sucedió. A través de las redes sociales, de mensajes directos, de comentarios en sus publicaciones, y quizás hasta en eventos donde ha coincidido con ellos, un sector de los fans de Can Yaman empezó a expresar un deseo muy específico: querían que tuviera un hijo. Sí, lo han oído bien. No se trataba de pedirle un autógrafo más, ni de desearle éxito en su próxima serie. La petición era mucho más personal, mucho más profunda. Era un deseo de ver a Can Yaman convertirse en padre. Ahora, esto puede sonar un poco invasivo para algunos, pero para los fans más devotos, era una manifestación de amor y de querer verlo completo en todos los aspectos de su vida. Creían, con toda la buena intención del mundo, que la paternidad añadiría una nueva dimensión a su vida, que lo haría aún más feliz, y quién sabe, quizás hasta influiría positivamente en su arte. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿cómo reaccionó Can Yaman ante esta avalancha de peticiones sobre un tema tan sensible como la paternidad? Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. No es que un día se despertara y dijera, bueno, mis fans quieren que tenga un hijo, así que lo haré. La respuesta de Can fue mucho más matizada, más reflexiva, y para algunos, sorprendentemente sincera. Cuando estas peticiones comenzaron a hacerse más y más frecuentes, Can Yaman, que siempre se ha mostrado bastante abierto con sus seguidores, no las ignoró. De hecho, en varias ocasiones, cuando se le ha preguntado sobre el tema en entrevistas o a través de sus redes sociales, ha abordado la cuestión con una mezcla de gratitud, humildad y sobre todo, mucha sensatez. Lo primero que hizo Can Yaman fue agradecer el cariño y el apoyo incondicional de sus fans. Él sabe perfectamente el amor y la devoción que ha cosechado, y eso es algo que valora enormemente. Reconoce que el deseo de sus fans de verlo feliz, de verlo realizarse en todos los aspectos de su vida, es una manifestación genuina de ese afecto. Ha expresado en numerosas ocasiones lo agradecido que está por la lealtad y el entusiasmo que su público le demuestra en cada proyecto y en cada etapa de su carrera. El entendimiento de que estos deseos provienen de un lugar de cariño es fundamental para él. Sin embargo, también dejó muy claro que la decisión de tener un hijo es una cuestión sumamente personal y que no depende de las peticiones externas, por muy bien intencionadas que sean. En sus respuestas, Yaman ha enfatizado que la paternidad es un paso muy importante en la vida de cualquier persona, un compromiso que requiere una preparación no solo física, sino también emocional y financiera. Y por supuesto, necesita ser un deseo mutuo y una decisión tomada en el momento adecuado y con la pareja adecua.
Esta prudencia y sensatez es algo que se le aplaude, ya que demuestra una comprensión profunda de las responsabilidades que conlleva ser padre. No se trata de un capricho, sino de una decisión trascendental que afecta a muchas vidas. Can Yaman en varias entrevistas ha expresado que si bien le gustaría tener hijos en el futuro, no es algo que planee para ahora mismo. Ha mencionado que está enfocado en su carrera profesional, en consolidarse como actor y en explorar nuevos horizontes en el mundo del entretenimiento. Y esto es algo muy respetable. Su trayectoria profesional es muy intensa, con proyectos que lo llevan a diferentes partes del mundo, y una estabilidad emocional y personal es fundamental antes de embarcarse en una aventura tan grande como la paternidad. Su agenda está repleta de compromisos, desde filmaciones hasta eventos promocionales y proyectos benéficos, lo que le deja poco margen para la improvisación en temas tan delicados como la formación de una familia. La dedicación que pone en su trabajo es admirable, pero también significa que cualquier decisión personal importante debe ser tomada con la máxima consideración y planificación. Lo que hizo Can Yaman en esencia fue validar los sentimientos de sus fans, agradecerles su cariño, pero también establecer un límite saludable y personal. No cedió a la presión, sino que respondió con madurez y honestidad. Compartió su visión sobre la paternidad, mostrando que es algo que considera seriamente, pero que lo abordará cuando sienta que es el momento correcto para él y, presumiblemente, con una pareja que comparta ese mismo deseo y compromiso. Su comunicación ha sido clara, aprecia el cariño, pero su vida personal es suya para decidir. Ha sido muy coherente en sus declaraciones, siempre enfatizando la importancia de la preparación y del momento adecuado. Esta respuesta de Can Yaman generó opiniones divididas, como suele suceder en estos casos. Por un lado, sus fans más comprensivos y maduros entendieron perfectamente su postura. Vieron en sus palabras una señal de responsabilidad y de respeto hacia la institución de la familia y la crianza de un hijo. Para ellos, la felicidad de Can es lo más importante, y si eso significa esperar un poco más para tener descendencia, lo aceptan y lo respetan. Comprenden que forzar una decisión tan importante por la presión externa no sería beneficioso para nadie, y menos aún para un futuro niño. Estos seguidores valoran la autenticidad y la madurez de su ídolo. Por otro lado, hubo un pequeño sector de seguidores que quizás esperaban una respuesta más entusiasta, o incluso que él se comprometiera a empezar a trabajar en ello. Pero sinceramente esas expectativas serían poco realistas. La paternidad no es un proyecto laboral que se pueda agendar a conveniencia. Es una etapa de la vida que requiere una preparación integral, y no algo que se pueda precipitar por deseos ajenos. Estas reacciones, aunque comprensibles desde el punto de vista de la euforia fanática, no siempre reflejan una comprensión profunda de las complejidades de la vida real. Lo que sí podemos destacar de esta situación es la conexión que Can Yaman tiene con su público. El hecho de que sus fans se sientan lo suficientemente cercanos a él como para expresar deseos tan íntimos demuestra el fuerte vínculo que ha construido. Y la manera en que él ha gestionado estas peticiones, con gratitud y sin generar falsas expectativas, habla muy bien de su carácter y de su profesionalismo. Esta cercanía, fomentada por las redes sociales, es una espada de doble filo, permite una conexión profunda pero también puede dar pie a interacciones que cruzan límites. La habilidad de Can para navegar esto con gracia es notable. Además, esta historia nos da pie a reflexionar sobre la relación entre las celebridades y sus fans en la era digital. Las redes sociales han acortado las distancias de una manera sin precedentes, permitiendo una interacción más directa. Esto es maravilloso porque fomenta la cercanía, pero también puede llevar a que los fans se sientan con el derecho de opinar o de influir en aspectos muy personales de la vida de sus ídolos. Es un equilibrio delicado, y Can Yaman parece haber navegado esta situación con mucha inteligencia. Ha sabido mantener una comunicación abierta sin comprometer su privacidad ni sus decisiones personales. Su enfoque hacia la paternidad se alinea con una visión moderna y responsable. No se trata de cumplir con una expectativa social o de complacer a un público, sino de construir una familia cuando se está verdaderamente preparado para ello, tanto a nivel emocional como práctico. Ha sido enfático en que la paternidad es un compromiso a largo plazo que exige dedicación total, algo que por el momento compagina con sus ambiciones profesionales. La forma en que Can Yaman ha manejado esta situación es un ejemplo de madurez y autenticidad. No ha evitado el tema, pero tampoco se ha sentido presionado a tomar decisiones apresuradas. Ha respondido con gratitud por el afecto de sus fans, pero ha defendido su derecho a decidir sobre su vida personal en sus propios términos.
Esta honestidad ha fortalecido aún más el respeto que muchos de sus seguidores sienten por él. En resumen, ante la petición de sus fans de tener un hijo, Can Yaman hizo algo muy valioso, agradeció el cariño, expresó su deseo personal de ser padre en el futuro, pero dejó claro que es una decisión personal que tomará en el momento adecuado y bajo sus propios términos. No se sintió presionado, sino que respondió con honestidad y madurez, reafirmando su compromiso con su carrera y su visión de la vida. Ha logrado un equilibrio admirable entre mantener una relación cercana con su público y proteger su espacio personal, mostrando que el respeto mutuo es la clave en la dinámica entre celebridades y fans. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí esta historia. Nos muestra la complejidad de las relaciones entre las figuras públicas y su público, y la importancia de la comunicación honesta y respetuosa. La forma en que Can Yaman ha abordado este tema, con tanta transparencia y aplomo, es un reflejo de su personalidad y de la madurez que ha alcanzado en su carrera. Y ahora, para ustedes, que han llegado hasta aquí, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece la respuesta de Can Yaman? ¿Creen que los fans tienen derecho a expresar ese tipo de deseos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para enriquecer nuestras conversaciones. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no están suscritos, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.